estamos dispuestos, porque a nadie se le escapa, a establecer ese diálogo franco y respetuoso con todo. Y lo haremos con Cataluña. No vamos a eludir la responsabilidad que tenemos en una situación que ha vivido momentos críticos. Buenas noches. Los separatistas no caben en sí de felicidad y es que poco a poco ven que se cumplen sus metas y todo gracias al gobierno socialista. Si Pedro Sánchez ha permitido el acercamiento de los golpistas encarcelados, que ya se encuentran de camino a la región, ahora ofrecen diálogo a Quim Torra, pero no de cualquier tipo. Será sin limitaciones y sin ningún tipo de trabas. Si algo había quedado patente en los últimos meses es que todo aquel que se salta la ley en nuestro país finalmente acaba dando la cara ante la justicia española y ahora Sánchez tira por tierra esta seguridad y les da alas. El socialista abre la mano, cede y complace a todos aquellos que quieren romper nuestro país. Ojo, porque lo que viene no será mucho mejor. Da igual que sea legal, porque se trata de un gesto político ante los peores crímenes políticos: malversación, rebelión y sedición. Más noticias en nuestro sumario. Conocida ya como la enredadera, la UDEF ha llevado a cabo una macrooperación en decenas de municipios españoles por amaños en la gestión de multas y contratación irregular de semáforos. 14 ayuntamientos madrileños se han visto salpicados y entre ellos se ha detenido al alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruy Pérez, de Ciudadanos. El partido que lidera Albert Rivera no titubea y expulsa de la militancia a todos aquellos detenidos. Si ha habido detenciones, habrá suspensiones de militancia y si hay imputaciones por caso de corrupción, habrá expulsiones del partido. En menos de 48 horas los afiliados del PP están llamados a las urnas para decidir el futuro de su formación. Los candidatos apuran las últimas horas en medio de la polémica y hoy el centro de atención ha sido el expresidente del gobierno, José María Aznar, que no pierde el momento para atacar a Mariano Rajoy. Aznar rompe su silencio y busca el foco mediático en pleno proceso de las primarias para asegurar que no va a votar y que no tiene favoritos, pero avisa: es necesario refundar el partido. Mi legado fue un centro de derecha totalmente unido. Ahora no se puede decir eso. Y mi legado fue más de 3 millones de votos de los que hay ahora. Ahora tampoco se puede decir eso. Y luego cada uno pues hace lo que le parece oportuno. El paro ha descendido en casi 90.000 personas, un 2,8% menos respecto al mes anterior. Son datos más que habituales en el mes de julio, pero eso sí, la cifra total de desempleados ha marcado su dato más bajo en casi 10 años, concretamente desde diciembre de 2008, tras situarse en 3,16 millones de personas. Sin embargo, ha sido la menor reducción en los últimos 7. Los diferentes políticos han celebrado los buenos datos de empleo, pero desde comisiones obreras insisten en que hay que mejorar su calidad. Pedro Sánchez no va a subir el gasto en defensa y todo ello a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump así se lo ha exigido a través de una carta. Trump le pide que deje de gastar todos sus esfuerzos en torno a la crisis política catalana y que aumente de una vez por todas el gasto que hace nuestro país en esta materia. El antecesor del socialista Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, se había comprometido a ello en su visita a la Casa Blanca en el pasado mes de septiembre y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, señala que España destina menos del 2% al gasto militar del PIB, pero que se hace de forma muy activa. España no lo cumple, está manifiestamente por debajo, pero si me permiten, déjenme que les diga que nosotros gastamos menos del 2%, pero lo gastamos de una forma muy activa. Pedro Sánchez paga el precio de estar en la Moncloa. Los golpistas encarcelados de camino a las cárceles catalanas. La decisión del traslado afecta al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a los exconsellers Raúl Romeva y Dolors Bassa, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al diputado y expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Se trata de los 6 que solicitaron la semana pasada su traslado. Fue el pasado viernes cuando el magistrado del Tribunal Supremo, Palo Llarena, señalaba que esta decisión estaba en manos del Interior, no en las suyas. Otros están esperando la autorización, pero la intención del Ministerio es trasladar los presos a Cataluña, sea como sea.
Estos 6 separatistas solicitaron la semana pasada su traslado a las cárceles catalanas y ahora el Gobierno se lo permite. Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, el exconseller Raúl Romeva, el expresidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ya han llegado a la cárcel de Zaragoza, donde van a pasar la primera noche antes de que mañana, miércoles día 4, sean trasladados definitivamente a la cárcel de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada en Barcelona. Por su parte, la que fuera consejera Dolors Bassa y la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, van a iniciar el viaje a la región mañana miércoles e irán también a la cárcel de Puig de les Bases en Figueras de Gerona. Estas dos habían solicitado otras 2 cárceles, Gerona Mujeres y Barcelona Mujeres respectivamente. Por su parte, Joaquín Forn, Jordi Turull y Josep Rull todavía están pendientes de cumplimentar los trámites. En los próximos días vamos a conocer cuándo serán trasladados, y es que estos 3 golpistas solicitaron su traslado mucho más tarde que los otros 6. No solo se les complace el ser acercados a prisiones catalanas, sino que estos 2 centros penitenciarios en los que van a pasar las próximas semanas son los 2 más nuevos del sistema penitenciario catalán y, por tanto, con muchos lujos. Por ejemplo, la de Lledoners cuenta con un espacio para 750 reclusos, 8 módulos de 2 pisos con 64 celdas, y podrán disfrutar en ambas gimnasio, aulas educativas, piscina, talleres artísticos y talleres de formación educacional. Y no solo esto, sino que también tendrán más visitas, más llamadas o incluso algunos beneficios, como por ejemplo que los hijos menores de 10 años puedan estar más tiempo con ellos, pasando de 90 minutos al menos una vez a la semana a 3 horas al trimestre. El Gobierno insiste en que no es una medida que lleve su firma, que simplemente es el resultado de aplicar la legislación penitenciaria. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha negado que haya implicaciones políticas o que responda a una moneda de cambio por haber recibido apoyo de los separatistas en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Creo que el Gobierno de España ha sido muy transparente desde el primer momento. Nosotros siempre hemos considerado que una vez sustanciada la fase de instrucción de estos catalanes que están presos, de estos políticos presos, evidentemente instituciones penitenciarias lo que tienen que hacer es aplicar la legislación penitenciaria. Nosotros simplemente damos curso, cumplimos con la legislación penitenciaria y no hay ninguna consecuencia más allá de esa. Las palabras de Sánchez han recibido el respaldo de su equipo de gobierno. El ministro del Interior, Grande Marlaska, no ve razón alguna para desconfiar de la gestión que harán los servicios penitenciarios de la Generalitat de los políticos presos. La titular de Justicia, Dolores Delgado, considera normal el acercamiento de los golpistas a las cárceles catalanas para que estén más cerca de sus familias, pero que esta decisión, dice, no cambia sus condiciones. A ver, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un Estado de las autonomías, con unas transferencias realizadas, materializadas hace tiempo. ¿Cómo nos va a preocupar? Tengamos confianza en el conjunto de las instituciones, en las del Estado, en las autonómicas, en las locales. Hay mucha gente que trabaja bien. No podemos generar desconfianza cuando además no hay ninguna razón para generar desconfianza. La pregunta es, ¿van a cambiar las condiciones de esos presos en las cárceles catalanas o van a seguir siendo las mismas? Me refiero a posibles permisos, etcétera, etcétera. No, supongo que no, entre otras cosas porque recordemos que no son presos condenados definitivos que tienen un régimen de salida diferente. Los presos provisionales están a disposición siempre y permanentemente del juez o del tribunal, pendientes de los pasos procesales que se vayan dando. El Gobierno persiste en su negación de que sean beneficios, pero la realidad es muy diferente. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han criticado duramente en las últimas horas esta decisión sobre los independentistas. Ambos partidos no han dudado en calificarlo de privilegios y de pura conveniencia política. Tenemos que estar todos los españoles concediendo privilegios a aquellos que han intentado liquidar el país. Y creo que eso se tiene que acabar. Tenemos que ponernos de acuerdo entre los que pensamos distinto, pero tenemos un proyecto de país. Respetar, por supuesto, a los que respeten la ley, pero no respetar a los que quieran dar un golpe de Estado porque tienen que cumplir la ley. Sabemos que los presos reciben uno u otro trato según el partido al que pertenezcan y según el apoyo que le den o no a Sánchez. Si eres un preso que apoyas a Sánchez, pues eres de mejor condición que el resto de los presuntos delincuentes del país.
Y presten muchísima atención a las palabras de Carmen Calvo. La vicepresidenta del Gobierno ofrece diálogo abierto y sin cortapisas al Gobierno de la región catalana. El Ejecutivo vuelve a ceder y a arrastrarse ante los separatistas. Estamos dispuestos, porque a nadie se le escapa, a establecer ese diálogo franco y respetuoso con todo. Y lo haremos con Cataluña. No vamos a eludir la responsabilidad que tenemos en una situación que ha vivido momentos críticos. El cumplimiento de las normas sobre las que podemos ser diversos, diferentes, pero encontrarnos, es una obligación de ida y de vuelta constante. Las filas republicanas no caben en sí de alegría. Joan Tardà, el diputado de Esquerra en el Congreso de los Diputados, ha celebrado que el gobierno de Sánchez quiera tener un diálogo con la Generalitat. Sin embargo, pregunta si hablar sin cortapisas significa abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación en la región. Nosotros tenemos que asumir responsablemente dialogar de una reforma del Estatut. Pues esa condición la asumimos, y cuando el presidente del Gobierno nos intente explicar las bondades de una reforma del Estatut, nosotros tendremos que valorar la importancia de estas palabras. Pero también ustedes tendrán que valorar las palabras del presidente de la Generalitat de Cataluña cuando intente hacerles a ustedes entender que quizás hay que celebrar un referéndum. Desvelado el contenido de las reuniones entre el anterior gobierno de Cataluña, el de Carles Puigdemont, y el de Mariano Rajoy. Hace unos meses conocíamos que la vicepresidenta en ese momento, Sáenz de Santamaría, se había reunido con su homólogo en la Generalitat. Hoy la precandidata ha revelado que fueron 2 encuentros en el que le aseguró que el referéndum no se iba a producir bajo ningún concepto. 14 los ayuntamientos madrileños investigados por la Unidad de Delincuencia Económica en relación con una supuesta red de gestión irregular de semáforos. Se trata de municipios gobernados por el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. La policía ha llevado a cabo desde primera hora de esta mañana una nueva macrooperación contra la corrupción, a la que ya se ha bautizado con el nombre de Operación Enredadera. 49 registros en varios ayuntamientos, despachos y sociedades, así como 19 requerimientos de documentación en varios municipios de al menos 5 autonomías distintas. Se prevén más de 40 detenciones, y entre ellas la del alcalde de Arroyo Molinos, Carles Ruy Pérez, primer regidor de Ciudadanos, arrestado por corrupción. La causa, declarada secreta, está abierta, entre muchos otros, por delitos de prevaricación administrativa o fraude a la administración pública. A Ciudadanos no le tiembla el pulso con la corrupción, y así lo ha manifestado el secretario general del partido, José Manuel Villegas, que ha anunciado que van a echar de sus filas a todos los imputados o detenidos. La formación que lidera Albert Rivera ya ha suspendido fulminantemente de militancia este martes a sus cargos detenidos. Entre ellos es alcalde de la localidad madrileña de Arroyo Molinos. Mientras tanto, desde el Partido Socialista piden una respuesta contundente. Si ha habido detenciones, habrá suspensiones de militancia, y si hay imputaciones por caso de corrupción, habrá expulsiones del partido. Tolerancia cero frente a la corrupción. Nos alegramos, por supuesto, de que la justicia y las fuerzas de seguridad del Estado descubran y desmantelen, en su caso, tramas que pueda haber de corrupción. Un modus operandi idéntico al de anteriores operaciones de corrupción conocidas del Partido Popular. En este caso, afecta también al Partido Socialista. Hubiera algún caso concreto de corrupción de algún edil que tenga que ver con el Partido Socialista Obrero Español, seremos contundentes. Bautizada como la Operación Enredadera, y se centra sobre todo en las poblaciones de 3 zonas, Madrid, Cataluña y León. En la trama están implicados empresarios, alcaldes y hasta policías locales. Nueva macrooperación contra la corrupción por todo el país. Esta imagen se ha producido en decenas de ayuntamientos por una trama que adjudicaba contratos administrativos a aplicaciones GESPOL para colocar semáforos a cambio de comisiones. Los investigadores creen que esta empresa, filial del grupo SACIR, habría amañado concursos públicos en 2014 con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos, que a cambio recibían mordidas. Además, manipulaba datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con un afán puramente recaudatorio.
La macrooperación se ha saldado con 49 registros y 39 detenciones, entre las que se encuentran empresarios, policías locales y alcaldes. Entre ellos figura el alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruy Pérez, primer regidor de Ciudadanos detenido en un caso de corrupción, o el jefe de policía local de Fuenlabrada, al que ya han abierto un expediente. Pues ha procedido a la apertura de un expediente disciplinario que conlleva la separación cautelar de funciones. El empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de una pieza del caso Gürtel, también ha sido detenido esta mañana. Más asuntos. Continúa la campaña del Partido Popular y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, no pierde el momento para atacar a Mariano Rajoy. Aznar rompe su silencio y busca el foco mediático en pleno proceso de las primarias para asegurar que no va a votar y que no tiene favoritos, pero dice que es necesario refundar el partido. Aznar ha vuelto y lo ha hecho para rendir cuentas con el legado de Mariano Rajoy en el PP. El ex líder popular ha señalado que no se ha inscrito para participar en la votación de las bases en las primarias, aunque de alguna manera la entrevista que ha concedido esta mañana a Onda Cero es una forma de entrar en campaña. Mi legado fue un centro derecha totalmente unido. Ahora no se puede decir eso, y mi legado fue más de 3 millones de votos de los que hay ahora. Ahora tampoco se puede decir eso. Y luego cada uno hace lo que le parece oportuno. A pesar de que ha evitado dar su apoyo a algunos de los candidatos a las primarias, el expresidente del Gobierno ha recordado que fue él quien creó un partido porque detrás del cual había un proyecto político que hoy no ve por ninguna parte. Creé un partido político, creé un proyecto político, creé un centro derecha unido. Y lo puse al servicio de los españoles, que es lo que me ha importado. Pero nunca he creído en los proyectos personales. Es más, creo que la política de hoy día está sobrada de proyectos personales. Aznar no ha esquivado la pregunta sobre qué es lo que nunca puede faltar en un candidato hablando sin dobleces de cuestiones morales. En este momento la condición más importante para un líder político fundamentalmente ahora es la claridad moral. Tampoco se ha escondido cuando le han preguntado por su mala relación con Rajoy. Aznar ha comparado lo primero que hizo cuando llegó a la Moncloa con lo que años después hizo su sucesor designado por él mismo, Mariano Rajoy. La primera persona que yo recibí, el primer día que yo estuve en el Palacio de la Moncloa, y a la que invité a cenar, se llamaba Manuel Fraga. Bueno, eso es lo que yo hice. Lo que hicieron otros, pues cada uno hace lo que le parece, ¿no? El precandidato José Manuel García Margallo se define a sí mismo como el candidato de la militancia. Bromea, refiriéndose a que no es la princesa del pueblo, pero sí el idóneo. Momentos antes de reunirse con militantes en la sede del PP, ha explicado que la continuidad es la desaparición de la formación popular. Aboga, por tanto, por una refundación total del PP para devolverlo a los afiliados y un proyecto para España. Yo tengo la convicción de que la continuidad es la desaparición de este partido y que hay que producir, insisto, una revolución tranquila sobre dos trípodes. Una refundación total del partido. Yo tengo 32 medidas en la página web que en definitiva lo que pretenden es el devolver el partido a los afiliados, y tengo un proyecto para España que podría materializarse en el plazo de un mes si soy elegido presidente. Digamos que yo soy un outsider, hombre, no voy a decir que sea la princesa del pueblo como Diana, pero sí el candidato de los militantes. La precandidata a la presidencia del PP, María Dolores de Cospedal, quiere llevar el desfile de las Fuerzas Armadas y la selección española de fútbol al País Vasco y Cataluña. Según OK Diario, lo hace como prueba de que lo que une a los españoles se respeta en cada región de este país. Dentro de su decálogo sobre cohesión y unidad de España pretende lanzar esta medida. Las propuestas de la secretaria general del PP tienen un abanico que van desde materias en educación hasta el respeto a los símbolos nacionales, desde la normalidad en la muestra del ejército hasta el control de los profesores y del programa educativo para evitar el adoctrinamiento. La primera de esas medidas, tal y como señala el diario de Eduardo Inda, recoge que la unidad de España es innegociable. Siempre, dice, estaremos firmes en la defensa de la Constitución, la ley y la soberanía nacional. La segunda se refiere a las víctimas del terrorismo, que siempre serán una prioridad para el Partido Popular. Y continúan los apoyos a las dos mujeres fuertes del PP y aspirantes a suceder a Mariano Rajoy. Diferentes miembros de la formación han vuelto a reafirmarse hoy dando su respaldo a una o a otra, mientras que el presidente del Partido Popular en Extremadura, José Antonio Monago, apuesta por María Dolores de Cospedal. El que fuera ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se inclina por Soraya, ya que para él representa una candidatura abierta y de unidad.
Cataluña, la gestión de la situación política en esta región o la corrupción son los dos temas a través de los que ha girado esta campaña. Sin embargo, muy poco se ha hablado de ideas o de proyectos para el propio Partido Popular. Ni mención a la baja natalidad, voracidad fiscal, ley de memoria histórica o educación. Está siendo una batalla de nombres más que de propuestas. Como era de esperar, la carrera por controlar el Partido Popular no se está librando en el terreno de las ideas. Muy al contrario, los favoritos por hacerse con la presidencia, y especialmente en el caso de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, luchan por el poder sin ninguna idea reconocible encima de la mesa. El poder es el fin en lugar de ser el medio para gobernar con un programa basado en ideas que traten de neutralizar las de la izquierda y su hegemonía cultural. El único de los candidatos con posibilidades a ganar que ha roto esta dinámica es Pablo Casado, que habla sin complejos de valores y de tratar de que la familia liberal conservadora vuelva a votar masivamente al PP. Y para volver a poner de moda lo que era ese centrismo, ese centro-derecha, esa ideología liberal en lo económico, esa ideología moral también en lo social y, por qué no decirlo, pues esa ideología conservadora en los temas de seguridad y territoriales. La realidad es que desde que Rajoy se hizo con el partido, especialmente con la presidencia del gobierno, el PP renunció a dar la batalla de las ideas. Por eso en esta campaña no se está dando respuesta a asuntos que inquietan al electorado popular. La ley de la memoria histórica, la educación, el problema demográfico, la voracidad fiscal, el aborto o la ideología de género. Pero Pablo Casado sigue manteniendo un discurso independiente. La defensa de la vida y de la familia y todas las políticas sectoriales aparejadas, educación, libertad, sanidad sostenible, pensiones justas. No se habla de nada de esto por la renuncia a la batalla de las ideas, pero también por el miedo que hay en el PP a que tras el proceso de primarias la unidad del partido quede erosionada. Baja participación en esta especie de primarias populares. Marta García Villanueva, ¿cuáles son los datos y a quién benefician? Bueno, de los 869.000 militantes que tiene el Partido Popular, la participación en las primarias está entre los 66.000 afiliados, lo que equivale al 7,6% del censo, una cifra ridículamente baja. De hecho, el número de votantes podría estar por debajo del registrado en las primarias de los congresos regionales, que ronda el 8%. Y es que este escaso número de inscritos refleja un profundo rechazo por parte de la militancia en un momento de emergencia nacional para el partido. Y ahora, haciendo un desglose entre las diferentes comunidades autónomas del país, vemos que en 3 de ellas se dispara el número de inscritos frente a las demás. Andalucía, allí hay 169.000 afiliados, de los cuales solo votarán 12.000. A continuación, la segunda joya de la corona en inscritos, la Comunidad de Madrid. En la capital hay 94.000 afiliados y solo votará un 10,5% del total. Y por último, veamos la tercera comunidad con más votantes en las primarias, la Comunidad Valenciana. Teóricamente tiene 149.177 afiliados, pero tan solo se han apuntado 8.974 personas. Y precisamente es a las direcciones regionales a las que les interesa actualizar las listas de afiliados, porque 3 de cada 4 compromisarios se eligen según la cantidad de militantes, lo cual provoca que a menudo el censo esté inflado, ya que cuantos más afiliados tiene un territorio, más compromisarios hay. Esto se traduce en que el líder regional, al nombrarlos a dedo, controla el sentido del 75% de los que tienen derecho a voto. Y de hecho, en la segunda vuelta, en la que ya solo competirán 2 candidatos, el estatuto otorga el poder precisamente a los compromisarios del partido. En Galicia, por ejemplo, había 101.024 afiliados el pasado marzo, de los cuales 1.790 eran compromisarios y fueron los que eligieron a Núñez Feijóo como líder del PP autonómico. Finalmente, en cuanto a las nuevas generaciones, parece que Pablo Casado se va a ver perjudicado. ¿Y por qué? Porque es el candidato que ha prometido regeneración y es el que suscita mayores simpatías en los afiliados más jóvenes, pero las cifras revelan que los más jóvenes del PP se desentienden del futuro del partido. Vamos a verlo. Apenas 4.480 afiliados de los 33.532 que tienen las nuevas generaciones se han inscrito para votar este jueves al sustituto de Mariano Rajoy y, por tanto, a priori, quien se beneficia de esta baja participación son Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que tienen perfiles de votantes distintos al de Casado. Gracias, Marta. Tiempo ahora de analizar todo lo que acontece en las últimas horas en la carrera por presidir el PP, y para ello tenemos conexión en directo con el periodista Benjamín López. Benjamín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos. La campaña del Partido Popular no se ha caracterizado por ser la de la dureza. ¿A qué se debe? ¿Se ha perdido el discurso o se teme una ruptura próxima dentro del propio Partido Popular?
Bueno, yo creo que también era un poco lo esperado. Al final es una campaña entre compañeros y aunque solo sea por eso, tienen que guardar las formas. A nadie se le escapan las rivalidades que existen. Yo creo que la campaña fue increciendo en los primeros días, pero me da la impresión de que ha habido una especie de pacto, al menos tácito, entre los principales candidatos para pues rebajar el tono que estaba subiendo con acusaciones mutuas más o menos veladas y al final efectivamente no ha sido tan tensa como se esperaba, sobre todo si las comparamos, por ejemplo, con la que fue terrible, la del PSOE entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, pero bueno, hay que guardar las formas, no cabe duda, porque luego hay que recomponer el partido después del día 21 cuando acabe el Congreso. También los candidatos se han centrado en la gestión de la crisis política catalana o de la corrupción, pero muy poco se ha hablado de otros temas como natalidad, memoria histórica o educación. ¿Por qué no hemos visto apenas ideas o proyectos para el futuro del partido? Bueno, yo niego un poco la mayor. Es que depende de qué candidato analicemos. Yo creo que ha habido algunos que han hecho más énfasis en las ideas y otros que han pasado más por alto pues el aspecto ideológico, ¿no? Yo creo que Cospedal se ha hecho hincapié, Pablo Casado todavía más, García Hernández también han hecho hincapié, han hablado de esas banderas que el PP ha abandonado durante los años de gobierno, forzados probablemente por la crisis económica, pero al fin y al cabo abandonadas, como la unidad de España, entre otras, como la ley del aborto, aquella frustrada, como la ley educativa que se aprobó pero no llegó a ponerse en marcha plenamente. De todo eso sí han hablado, aunque repito, es verdad que algunos candidatos más que otros. La segunda vuelta parece que va a ser bastante previsible ya que deciden los compromisarios. ¿Cabe la posibilidad de alguna sorpresa? Bueno, yo realmente no creo que sea tan previsible la segunda vuelta, precisamente porque deciden los compromisarios y no sabemos hasta qué punto van a obedecer, entre comillas, la voz de su dueño, ¿no? Yo creo que ahí claro que caben sorpresas. Además, los compromisarios tienen que reordenar el voto de los militantes, porque en una primera ronda, en esta primera fase de votación, pues habrá varios candidatos que reciban votos y claro, por poner un ejemplo, el que haya votado a García Hernández, si García Hernández no pasa a la ronda final entre los dos más votados, sus votantes a quién hubieran querido votar. Eso lo tienen que recomponer los compromisarios porque así lo ha decidido el PP en su último congreso y claro que puede haber sorpresas. De hecho, no necesariamente el candidato más votado por los afiliados va a ser el presidente del partido, ni mucho menos. ¿Es Pablo Casado quizás el candidato capaz de regenerar el PP, el mismo que llegó en los 90 con Aznar? Bueno, yo creo que es el que tiene una ventaja sobre los demás, en el sentido de que es el que menos pasado tiene, el que no trae una mochila, y al final al PP lo que más daño le ha hecho durante estos años, es verdad que las razones ideológicas que hablábamos antes, de abandonar algunas de sus banderas, algunas de sus políticas, pues ha podido afectarle, pero sobre todo lo que de verdad le ha hecho daño en las urnas han sido los casos de corrupción, y ahí es donde Pablo Casado tiene la ventaja principal. Es muy joven, nadie le puede achacar en absoluto ninguna vinculación a ninguno de los casos que se han conocido, mientras que el resto de los candidatos, aunque tengan las manos limpias, pero sí están en el partido desde hace mucho, tomando decisiones, tanto en el partido como en el gobierno, y eso, quieras que no, les lastra. Y al Partido Popular creo que no le interesa demasiado que se le pueda seguir vinculando a casos de corrupción del pasado. Hablando de Casado y de su candidatura, en los últimos días se ha centrado en que detrás de ella estaba el expresidente Aznar. Hoy este último ha roto su silencio y no señala favoritos. ¿Está Aznar realmente oculto detrás de la candidatura de Pablo Casado? Yo creo que en absoluto está oculto detrás de la candidatura. Obviamente Aznar no quiere expresar favoritismo. Yo creo que si tuviera que decantarse por alguien lo haría por Pablo Casado, pero ha preferido permanecer neutral. Pablo Casado tampoco reniega de su pasado como jefe de gabinete de Aznar. Es más, dice que se siente orgulloso de la parte buena que hizo Aznar, ¿no?, en su gobierno, y que también se siente orgulloso y reivindica la parte buena del gobierno de Mariano Rajoy. Y es verdad, los dos gobiernos creo que hicieron cosas bastante buenas para España y Pablo Casado la reivindica, pero desde ahí a decir que Aznar está oculto detrás de la candidatura de Pablo Casado, yo creo que hay un mundo, en absoluto. Hoy Aznar también le ha echado en cara a Mariano Rajoy haber dejado un PP irreconocible y con 3 millones de votantes menos. Pero ¿no es Aznar también responsable de la deriva que tomaron las filas populares con Rajoy al frente?
Yo creo que Aznar en ese análisis se deja llevar un poco por el estómago, ¿no? Por la inquina que siente hacia Mariano Rajoy y que no es justo en el análisis. Por lo menos no es del todo justo. Se olvida del surgimiento de Podemos, se olvida de una crisis económica brutal con la que ha tenido que lidiar el gobierno de Rajoy, que le ha obligado a tomar, primero, medidas que no le hubieran gustado seguramente, y en segundo lugar, olvidarse un poco de esos grandes temas de los que hablábamos antes para pues centrarse sobre todo en la economía, ¿no? Quizás se haya confiado demasiado en que la economía lo iba a resolver todo, pero los casos de corrupción, el abandono de algunas ideas fundacionales del PP, pues también le han hecho daño. Y Aznar se olvida de otro asunto. Rajoy ha tenido que lidiar con los casos de corrupción que vienen la mayoría del pasado. Y cuando hablo del pasado me refiero precisamente a personajes vinculados a los gobiernos de Aznar. Si vemos la nómina de ministros, exministros de Aznar imputados, pues la verdad es que es tremenda y los escándalos alrededor de eso han sido brutales. Al que le ha tocado comerse y lidiar eso ha sido a Mariano Rajoy. Y Aznar ahí creo que ha escurrido un poco el bulto y sobre todo, repito, no está siendo justo en el análisis. Benjamín, gracias y buenas noches. Un placer como siempre, hasta luego. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, renuncia a que el AVE llegue a la región. ¿El motivo? Simplemente porque gobierna Pedro Sánchez. Desde el año 2011, una de las principales reclamaciones del líder del Ejecutivo, de Mariano Rajoy, era poder disfrutar de este medio de transporte. Revilla no ha apoyado en la Cámara Autonómica una proposición no de ley impulsada por Podemos, en la que se solicita al Ministerio de Fomento que el tramo de ferrocarril entre Palencia y Reynosa sea de altas prestaciones y no de alta velocidad. Porque ¿cómo se podría justificar que desde Madrid salga un AVE a Galicia, Asturias, al País Vasco y no llegue a Cantabria? ¿Quién puede justificar eso? Yo creo que nadie. Sería algo tan indignante que, vamos, para eso hay aquí un partido. Eso está claro, que vamos a seguir reivindicando ese AVE, que no es otra cosa que pedir lo que tienen todos. Hablamos con el autor de esta información, el periodista de OK Diario, Alejandro Entrambasaguas. Les saludamos ya. Alejandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué se rechaza ahora que el Gobierno central invierta 400 millones de euros en su región y prefiere centrarse en las actuaciones recogidas en el Plan Integral de Infraestructuras Ferroviarias de Cantabria? ¿Cuál es el principal motivo? Bueno, pues el principal motivo de que Revilla finalmente haya acabado renunciando a que el AVE llegara a Cantabria es el simple hecho de que lo único que ha hecho ha sido apoyar la proposición no de ley que salió el otro día aprobada por mayoría en el Parlamento de Cantabria y que fue propuesta por Podemos y que lo que decía era que se tenía que renunciar a que la alta velocidad llegara finalmente a esta comunidad autónoma y que los 400 millones de euros que el Ministerio de Fomento, ahora dirigido por el socialista José Luis Ábalos, iban a emplearse en, bueno, pues trabajar que el AVE finalmente llegara a Cantabria, que se destinaran a un tren de alta prestación que hiciera el recorrido Madrid-Santander y que se destinara gran parte de ese dinero a mejorar la red de cercanías entre Bilbao y la ciudad de Santander. Esto es un hecho realmente contradictorio. De hecho, tuvo que salir el propio exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para decirle a Revilla que no hace falta que esos 400 millones de euros se inviertan en la red de cercanías, porque en los propios presupuestos regionales que el propio Revilla en su día sacó adelante, ya hay una partida presupuestaria para mejorar la red de cercanías de Cantabria. Por cierto, una red de cercanías pésima, que cada vez que llueve en la región se inundan los vagones, por lo tanto es algo que realmente pues tiene que ser revisado. Desde el año 2011, hace 6 años, Revilla exigía una y otra vez que el gobierno de Mariano Rajoy ejecutara la obra de AVE a Cantabria cuanto antes. Parece que desde que Sánchez ha llegado se le ha hecho la boca pequeña y ya no exige. Esta era una petición, una forma de hacer campaña contra el Partido Popular sin interesarle ni siquiera que este método de transporte llegase a la región. Bueno, pues ya hemos visto en unas imágenes de archivo que el propio Miguel Ángel Revilla en el año 2011 juraba y perjuraba que la llegada del AVE a Cantabria era una cuestión, bueno, pues muy sencilla. Literalmente él decía que era pan comido, incluso llegó a decir que ponía en juego su propia vida para que el AVE, bueno, que los cántabros se quedaran tranquilos, que el AVE iba
a llegar a Cantabria. Hemos visto que los socialistas han llegado a la Moncloa y realmente lo único que ha hecho Revilla ha sido adaptarse a las exigencias de Sánchez. Le ha dicho que seguramente no iba a ser posible y lo único que ha hecho Revilla ha sido acatar órdenes. Pero claro, esto entra en una enorme contradicción, porque si por una cosa hemos conocido a Miguel Ángel Revilla estos últimos años, ha sido porque se ha dedicado a pasearse por todos los platos de televisión poniendo verde al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, diciéndole que era un moroso, que no le recibía, faltándole el respeto, calumniándole, difamándole, porque no le daba dinero para que el AVE llegara a Cantabria. Y hemos visto que han llegado los socialistas y que Revilla ha hecho todo lo contrario. Ha dicho que ya le va a Cantabria, que no lo quiere. ¿Cuál ha sido la reacción de los otros partidos políticos? Bueno, pues la reacción de los otros partidos políticos ha sido muy simple. No tenemos que hacer otra cosa que recurrir a los grupos parlamentarios, a los grupos regionales, que lo que han hecho ha sido apoyar, abstenerse o denegar esa proposición no de ley propuesta por Podemos. En ella hemos visto cómo el Partido Socialista de Cantabria se ha abstenido, algo que ha llamado realmente la atención para la gente que realmente no conoce la actualidad que se vive en Cantabria. Hay una cosa muy peculiar, que es que el Partido Socialista de Cantabria es una formación que realmente Revilla la utiliza para hacer y deshacer a su antojo. Es como una especie de comodín. La gente de Cantabria, la gente que es de fuera de Cantabria, no sabe que Miguel Ángel Revilla es un político que, a pesar de ser presidente de esa comunidad autónoma, nunca ha sido el político más votado en esa región. Siempre ha utilizado lo que no ha ganado en las urnas, lo ha negociado en los despachos con el Partido Socialista. Por eso se entiende que el Partido Socialista se haya abstenido en esta proposición no de ley que obliga a que el AVE no llegue a Cantabria. Lo que sí ha llamado poderosamente la atención es que Ciudadanos haya apoyado esta proposición no de ley de Podemos y que el único partido que ha dicho que no toleraba esta sinvergoncenería de Revilla ha sido el Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga. En su propio partido esta decisión no ha sentado nada bien. ¿Puede suponer esto una ruptura interna dentro del propio partido de Revilla y que empiecen a pedir su cabeza? De hecho, la cabeza de Revilla ya se está pidiendo dentro de su propio partido. Lo que más ha llamado la atención ha sido que el primero que dijo que esto era una tomadura de pelo ha sido un alcalde de su propio partido, del Partido Regionalista de Cantabria, concretamente el alcalde de Reynosa. Claro, es que el AVE iba a llegar desde Palencia hasta Reynosa. El otro día dio una rueda de prensa, dijo que no se creía lo que estaba ocurriendo, que se había enterado por la prensa y que realmente, bueno, pues que se llevaba un chasco, que era un fraude por parte de Revilla. Como digo, este hombre pertenece a su propio partido, José Miguel Barrio, el alcalde de Reynosa. Pero esto entra en enorme contradicción con un hecho que vimos el domingo. El domingo, Miguel Ángel Revilla llevó a cabo un mitin en el que, bueno, pues se puso a explicar por qué realmente, bueno, pues tuvo que verse obligado a renunciar al AVE a Cantabria. Lo que pasa es que ese mitin acabó muy mal, porque en él se presentaron los sindicatos de los trabajadores, de los cientos de trabajadores que estaban llevando a cabo las obras de los túneles y de las vías, que veían como sus puestos de trabajo, claro, ya que el AVE no iba a llegar a Cantabria, iban a perder sus puestos de empleo. Estos trabajadores se presentaron en el mitin de Miguel Ángel Revilla, se lo boicotearon y acabó la situación hasta tal punto que tuvo que acudir la policía. Esto lo único que refleja es que realmente Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, tiene dos caras, una la que se ve en televisión y otra la que realmente es como gestor de presidente de una comunidad autónoma, una persona que lo único que hace es protagonizar escándalos y darse a conocer por su falta de gestión. Alejandro, gracias por atender a las cámaras de este informativo y buenas noches. Es un placer, como siempre. Buenas noches. Siete de los candidatos propuestos para formar parte del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española han comparecido en el Senado y también se ha votado para elegir a 4 consejeros que formarán parte de la cúpula. Nuestra redacción de informativos, Miriam Olivas, muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en la Cámara Alta? Cuéntanos. Buenas noches, Alba. Mismo escenario hoy en el Senado que ayer en el Congreso. Al Senado le tocaba hoy elegir a 4 de los 10 candidatos que formarán parte del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Pero de nuevo ha sido una votación fallida. La candidatura propuesta por el Partido Popular ha obtenido 142 votos a favor y la candidatura propuesta por PSOE, Podemos y PNV ha obtenido tan solo 85 votos a favor. Ha habido 19 votos en blanco y 3
nulos. Una novedad con respecto al Congreso de ayer, como bien decías al principio, es que los 7 candidatos propuestos por los partidos políticos se han presenciado y han expuesto su candidatura, algo que, como vemos, no ha tenido mucho éxito. Lo que no hay novedad en absoluto es que sigue habiendo debate y no hay consenso. Vamos a verlo. Pues mire, señor López, pregunten lo tranquilos y esperanzados que están los trabajadores de la radio y la televisión pública, que han calificado esto como un espectáculo lamentable y bochornoso. Y es que era necesario lograr acuerdos, porque de lo contrario nos encontraríamos en situaciones como la que estamos viviendo, con las dificultades para que pudiéramos cumplir con lo mandatado, puesto que, o porque no haya mayorías o porque no haya grupos suficientes que apoyen las propuestas, no puede llegarse a concluir. Que el Gobierno socialista no busque un acuerdo antes de traer este decreto y que el Grupo Popular, conjuntamente con el socialista, porque aquí en el Senado es evidente que el Grupo Popular ha de tener un juego para poder elegir, cuesta mucho de entender. Tras esta votación se volverá a votar el jueves y esta vez se necesitará mayoría absoluta y al menos el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios. Si no se consigue, la decisión pasará a ser parte del Congreso y tendrá que decidir en un plazo de 10 días. Gracias, Miriam. Veremos qué pasa en esa votación. Buenas noches. Buenas noches. Y atención a la amnesia que sufre José María Aznar. El que fuera presidente del Gobierno también ha hablado hoy sobre la elección de consejeros de Radio y Televisión Española y de su presidente. Carlos Alsina, el conductor de la entrevista, le ha recordado que él puso a dedo a un diputado del PP como director general del ente público. Ojo a la respuesta de Aznar. Me parece bastante penoso que 40 años después del principio de la transición democrática, la gran cuestión política en este momento de España, que tiene un golpe de Estado sin resolver, dicho sea de paso, pues es quién manda, quién se queda con Televisión Española, para entendernos, ¿no? O sea, no a quién se elige director general de Española, sino cómo se reparten los partidos de Televisión Española. Entonces me parece bastante penoso, ¿no? ¿Y qué opinan los ciudadanos de que el presupuesto de Radio y Televisión Española sea de 1.000 millones de euros al año? ¿Creen que debería privatizarse la cadena? Esto es lo que han dicho los ciudadanos a las cámaras de este informativo. Me parece una barbaridad que el presupuesto sea de 1.000 millones de euros. Una barbaridad, un descontrol absoluto de todo. Me parece alto. 1.000 millones de euros, pues me parece una pasada. Hombre, la televisión pública yo creo que debe de estar abierta para todo el ciudadano, ¿no? No creo que debería cerrarse, simplemente hay que transformarla para que sea un ente público al servicio de los ciudadanos. Yo la cerraría, porque 1.000 millones la pagamos los españoles. Y la verdad es que tampoco es un programa que merezca la pena. Me parece exagerado. Me parece perfecto. Yo creo que es acorde con las necesidades que tiene ahora mismo el Estado. No, cerrarse no, pero tampoco gastar tanto así como por las buenas. Me parece una barbaridad que creo que se puede destinar, que hoy en día no tendría por qué haber una televisión pública dirigida por el partido del gobierno, pues para leccionarlos a los ciudadanos. Lo normal sería que bueno, hubiera variedad de emisoras o de televisiones privadas y que cada uno elija la que más le convenga y le interese según su ideología y su forma de pensar. Novedades en torno a la corrupción y los trapicheos del Partido Socialista en Valencia. En nuestra redacción de informativos, Rocío Manzaneque, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. El PP ha pedido a los juzgados que investigan la financiación irregular del Partido Socialista Valenciano que indague sobre un posible caso de trato de favor del Ayuntamiento de Benidorm a la empresa Quick Meals Ibérica, que gestiona marcas como Burger King. Supuestamente el Ayuntamiento de Benidorm, que gobernaba el Partido Socialista Valenciano entre 2009 y 2015, habría recibido dinero ilegal por parte de esta empresa, Quick Meals Ibérica, a través de su marca Burger King, para abrir un enorme establecimiento de esta comida rápida en un espacio público vinculado al cementerio de la localidad, que además era un espacio no urbanizable. Como hemos conocido hace unos días, la agencia tributaria ya ha acreditado que el PSOE valenciano se financió de forma ilegal. Un
Una polémica vecinal en Benidorm podría estar estrechamente vinculada a la financiación irregular del PSOE valenciano. El PP ha pedido a la justicia que investigue un posible trato de favor de la alcaldía socialista de entre 2009 a 2015 a la empresa Quick Meals Ibérica, que gestiona la marca de Burger King a cambio de dinero para financiarse. La agencia tributaria ha acreditado que esta empresa pagó gastos electorales del PSOE valenciano a la agencia de Crespo Gomar, en el epicentro de la financiación irregular de los socialistas valencianos. Ahora la justicia tendrá que investigar la razón por la que el ayuntamiento permitió la apertura de un enorme Burger King en suelo público. Para más señas, en un terreno muy cotizado, vinculado al mismísimo cementerio de la ciudad y cerca de la orilla del mar. El Partido Popular ha pedido que se investigue si hubo cohecho a favor de la empresa que gestiona las franquicias de Burger King a cambio de dinero para financiarse. Un trato de favor que incluiría también la inacción para derribar el Burger King del cementerio, que entre otras cosas estaba construido en una parcela de suelo no urbanizable. La demolición de aquel extraño Burger King se produjo con la llegada del PP al Ayuntamiento de Benidorm. Ahora el Partido Popular ha puesto en conocimiento de la justicia esta antigua polémica vecinal que podría estar enmarcada en el epicentro de la financiación del PSOE valenciano. Cambiamos de asunto. Buenos datos en página de empleo. El paro registrado ha descendido en casi 90.000 personas, exactamente 89.968, un 2,8% menos respecto del mes anterior. Son datos más que habituales en el mes de julio, pero eso sí, la cifra total de desempleados ha marcado su dato más bajo en casi 10 años, concretamente desde diciembre de 2008, tras situarse en 3,16 millones de personas. Sin embargo, ha sido la menor reducción en los últimos 7 años. Alegría también con la cuota de afiliación, que vuelve a estar por encima de los 19 millones tras ganar 91.000 cotizantes, según los datos facilitados esta mañana por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ciudadanos saluda la bajada del paro, pero subraya que la precariedad sigue sin comparación en Europa. José Manuel Villegas ha celebrado el descenso en el número de personas en situación de desempleo, pero critica que el bipartidismo mantiene aparcada una reforma laboral que aborde la precariedad. Es por ello, dice, que no debemos conformarnos. Siempre es bueno que se cree empleo, desde luego no vamos a caer en la simplicidad de criticar datos aunque sean buenos, no son los mejores, pero la creación de empleo siempre es positiva, y que haya menos personas, que haya menos españoles en la cola del paro, que haya un español más que pueda trabajar y que pueda traer un sueldo a casa, eso es positivo para ese español y positivo para el país. A pesar de esta alegre noticia, una de las principales preocupaciones y críticas se basa en que las contrataciones en junio tienen un carácter muy estacional, marcado por la campaña de contrataciones de verano. Desde Comisiones Obreras, la secretaria de Empleo, Lola Santillana, señala que la asignatura pendiente de España es la calidad en el empleo. La asignatura pendiente que tiene este país, que no se puede dejar para septiembre, es la calidad en el empleo. Los datos de contratación nos indican que el 91% de los contratos que se han realizado son contratos temporales, pero es más, 1/3 de esos contratos que se han realizado son contratos a tiempo parcial. Este país tiene un grave problema con la contratación a tiempo parcial, que en los últimos años está creciendo de forma desproporcionada. Más de un mes sin que veamos a nuestro presidente del Gobierno dar una rueda de prensa. La primera vez que los periodistas quisieron preguntar a Pedro Sánchez fue cuando nombró a su equipo de ministros. Sin embargo, este salió corriendo dando la espalda a los medios de comunicación. Sin embargo, sí le hemos visto en una amable entrevista concedida a Radio Televisión Española, corriendo por la Moncloa, acompañado de su perro o posando con gafas de sol en un helicóptero. Otra incoherencia más de socialista, y es que Pedro Sánchez, que criticó a Mariano Rajoy por ser el presidente del plasma, parece que nos acuerda de cuando estaba en la oposición y no predica con el ejemplo que comulgó en su día. Albert Rivera pretende despolitizar el Centro de Investigaciones Sociológicas. Su grupo parlamentario va a impulsar en el Congreso una reforma para que este no pueda ser dirigidos por miembros de partidos políticos, sino que deban ser personas independientes escogidas por sus propios méritos, y por tanto podría terminarse la coacción de las encuestas. Imagínense que las encuestas próximas que haga el CIS las hacen en Ferraz, directamente, de la ejecutiva del PSOE. Bueno, pues vamos a proponer una reforma en la ley para que se escoja de manera meritocrática y a independientes que no tengan relación ni cargos en un partido para dirigir las encuestas públicas. Porque ¿cómo nos vamos a creer las encuestas públicas que pagamos todos si las dirige un miembro de la ejecutiva del PSOE?
Es que es muy descarado. Y nos vamos hasta Alemania en página internacional porque el gobierno de Angela Merkel pende de un hilo. Y es que el ministro de Interior ha presentado su dimisión a cuenta de sus diferencias con la canciller alemana en materia de inmigración. Tiene todos los detalles Miguel Gutiérrez desde nuestra redacción de informativos. Miguel, muy buenas noches. En peligro la coalición que sustenta al gobierno alemán, ¿no? Las grandes discrepancias en cuanto a la política migratoria dentro de la Unión Europea han provocado la dimisión del ministro de Interior, Horst Seehofer, que tuvo un rifirrafe con Angela Merkel en esta cuestión. Seehofer pretendía cerrar las fronteras alemanas de forma unilateral a la migración secundaria, es decir, a todos aquellos migrantes que estuviesen registrados en otros países de la Unión Europea, una medida a la que Merkel estaba completamente opuesta y la canciller optó por llegar a un acuerdo con los distintos países de la Unión Europea. Tal decisión ha provocado la dimisión del ministro y ha creado una fractura de difícil solución en el gobierno alemán que puede que no tenga los apoyos suficientes para seguir gobernando. Miguel, gracias y buenas noches. Tiempo de analizar la situación política alemana y para ello saludamos ya al periodista Hermann Tertsch. Hermann, muy buenas noches. Y en cierto modo Merkel ya corrigió la política del bienvenido refugiados y no ha sido suficiente para contentar a su titular de Interior. ¿En qué ha cambiado Alemania desde finales de 2015 hasta hoy? Ha cambiado todo, porque es que ha cambiado Alemania en el sentido de que la entrada de golpe de esta forma de ese flujo migratorio ha cambiado en gran parte la sociedad, en pueblos, en ciudades y sobre todo el efecto sobre el ánimo, el estado de ánimo, la psicología alemana a todos aquellos que los bienvenían, que creían que era un gesto benefactor, que de alguna forma los elevaba, esa especie de superioridad moral que se habían creado los alemanes, que de alguna forma los redimía por un pasado, por su pasado trágico, por el pasado de los años del nazismo. Esta especie de redención ha tenido muy poco recorrido, las dificultades son enormes, la inmigración es poco agradecida en el sentido de que es imposible de integrar, se ha visto y a partir de ahí ha crujido realmente todo el Estado y la insatisfacción es enorme. Hay reacciones en todos los países de Europa Central, reacciones muy contundentes y la política de Merkel está cambiando Europa, la está haciendo distinta y sobre todo está reaccionando toda Europa contra las políticas parecidas a la de la Merkel. ¿Crees que la crisis en el Ejecutivo alemán puede trasladarse al seno de la Unión Europea y abrir un verdadero debate sobre la inmigración? Ya está totalmente en el seno de la Unión Europea y lo que nos estamos jugando es la cohesión de la Unión Europea. La esperanza es que está habiendo una reacción muy firme de una serie de países, aquellos países que ya pedían firmeza en las fronteras exteriores son países que antes estaban solos, los de Visegrado, por ejemplo, hoy en día se ha unido Italia, son muchos países los que están en la misma posición. Austria es uno de ellos. Austria ha cogido el canciller Kurz, el joven canciller Kurz ha cogido un papel de liderazgo en Europa para salvar la Unión Europea con esas reformas necesarias y esas reformas que den seguridad a la población también. Una política contraria a Merkel en este momento es el ocaso de Merkel y es realmente la subida, la ascensión de un Kurz que propone seguridad para la Unión Europea y fronteras abiertas en el interior. Pero hay mucho que hacer y desde luego hay muchas rupturas serias en el seno de la Unión Europea. Si no logramos solucionar con una política común la política migratoria, la Unión Europea está condenada a muerte. Todos lo saben, aunque en este momento ya la mayor parte de los partidos tienen una política, quedan algunos, queda la resistencia de Merkel, que más que una resistencia a la política es una resistencia a reconocer sus propios errores, pero y después está la política de España, que es otra política también guiada por el efectismo, por ese sentimentalismo que ha llevado en gran parte a los errores pasados.
Germán, gracias y muy buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información, pero no se marchen, les dejamos como siempre con el tiempo, tiempos modernos, y esta noche en El Gato al Agua el precandidato a presidir el Partido Popular, Pablo Casado. Hasta mañana. Este miércoles vamos a tener dos protagonistas, el sol, que va a predominar en la mayor parte de España, y las tormentas. Esperamos chubascos en Galicia y también en zonas del Cantábrico, precisamente por ese aire frío que tenemos asociado a esa borrasca fría que ya se desplaza hacia latitudes más altas. Esperamos precipitaciones en Asturias y Cantabria, y por la tarde serán más intensas, especialmente en el Cantábrico más oriental. Allí tenemos avisos por fuertes tormentas que pueden venir acompañadas de granizo. Tenemos avisos en Navarra, en el norte de Aragón, interior del País Vasco, también interior de las comunidades del Cantábrico como Asturias y Cantabria, La Rioja y este de Castilla y León. En cambio, en el resto tendremos cielos despejados y ambiente bastante estable. En las Islas Canarias seguirá soplando el viento alisio, así que todavía seguiremos con algo de nubosidad al norte de las islas, y los vientos de poniente seguirán en áreas del estrecho. En cuanto a las temperaturas, vamos a seguir pasando calor. Siguen subiendo los termómetros en algunas zonas, especialmente en la región de Murcia. Allí tenemos aviso amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a alcanzar hasta 38 grados, un valor que también es probable que alcancemos en el interior de la provincia de Valencia. Avisos también en la costa de Girona, máximas de hasta 34 grados. Y en cambio bajan los termómetros en Andalucía, Castilla-La Mancha, áreas del centro. Nos mantendremos por encima de los 30 grados y también descenso térmico en el Cantábrico, donde no vamos a pasar de los 25. Mucha precaución con la radiación ultravioleta, valores muy altos en la mayor parte del país, y siguen extremos en Canarias y en Melilla.